Muy buenos días a todos los que están aquí con nosotros. Bienvenidos a su iglesia Verso a Verso con Jesús, y una bienvenida también muy grata a todos los que nos están viendo en vivo en este momento. Bienvenidos. Gracias que están con nosotros, gracias que están siguiéndonos, a todos los que nos han seguido ya por los últimos 2-3 semanas ya. Muchas gracias que están con nosotros. ¿Y quiénes somos rápidamente para los que tal vez es la primera vez que nos ven? Somos una iglesia sin denominación, iglesia Verso a Verso con Jesús, y su nombre creo que explica un poco lo que nosotros hacemos, que es estudiar la Biblia verso a verso, capítulo por capítulo, porque creemos que de esa manera obtenemos todo lo que es el consejo de Dios, sin desviarnos, sin que tomemos un versículo y lo saquemos de contexto, como muchas veces lamentablemente se hace. Entonces creemos nosotros que de esa manera es la mejor manera de acercarnos a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios entre en nuestra vida y haga lo que tiene que hacer, ese propósito. La palabra de Dios, acuérdense que no solamente es el Señor diciéndonos cómo vivir mejor, sino es el Señor diciéndonos cómo regresar a casa, cómo regresar a Él, cómo estar en su presencia. Entonces, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo muy cordial. Ahora, es increíble cómo podemos usar el internet para que la palabra de Dios salga a muchos lugares del mundo. En realidad hemos visto que gente de México, de Centroamérica, de Sudamérica han estado siguiendo los estudios, y es algo tan hermoso. Aprovechémoslo y de esa manera también compartamos el mensaje de la palabra de Dios. Pero algo muy importante que tenemos que saber, que no cambiemos lo que escuchamos en internet por congregarnos en una iglesia. Así es que a todos aquellos que nos están viendo en vivo, gracias, pero si no estás viviendo aquí en el área de Austin donde estamos nosotros y no estás yendo a una iglesia, te invitamos a que vengas y nos visites a nuestra congregación. Pero si tú estás viéndonos en otro lugar del mundo y dices, bueno, pues yo me congrego a través de internet, no se vale. Tienes que congregarte en una iglesia, convivir con tus hermanos, porque ahí el Señor quiere hacer algo no solamente en ti, sino a través de ti. Entonces es algo que quería decirles a todos aquellos también que nos están viendo en vivo. Ahora vamos a adentrar a lo que es la palabra de Dios, que dice de sí misma que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios es la única que penetra hasta nuestro corazón, que penetra hasta lo más profundo de nosotros y empieza a hacer ese cambio. Solamente la palabra de Dios. No hay otra cosa que pueda cambiar nuestra vida si no es la palabra de Dios. Entonces vamos para allá y vamos a empezar la porción que nos toca en 1 Corintios. Así es que les pido que vayan para allá. Todos los que están en vivo, si pueden tener una Biblia ahí con ustedes, háganlo por favor. Es muy importante que ustedes verifiquen siempre, no solamente lo que se imparte aquí, sino lo que vayas a escuchar tú de la palabra de Dios. Asegúrate que esté ahí, porque muchas veces caemos en error, y quiero que tú estés listo para decir, hey, ¿esto de dónde lo sacó el que está hablando? Entonces vamos para 1 Corintios y vamos a terminar el capítulo 1 el día de hoy. Vamos a leer el versículo 18. La palabra de Dios nos da descanso, nos da refrigerio a nuestros huesos. Es bien hermoso. Y hoy vamos a tocar un tema muy actual. Creo que es muy pertinente que lo hablemos el día de hoy. Y bueno, porque fue lo que el Señor quiso que viéramos el día de hoy. Vamos a hablar del tema contra Dios a las vencidas. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces nos ponemos a querer ganarle a Dios a las vencidas, arm wrestling. No sé, los que no sepan qué significa las vencidas, pero nos ponemos al tú por tú con Dios, la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. ¿Quién tiene la razón? Es una ironía y creo que algo totalmente absurdo que le vayamos a ganar a Dios en cualquier cosa, en sabiduría, en las vencidas. Es algo irónico, ¿verdad? Pero muchas veces creo que queremos hacerlo. Pensamos que, bueno, es que Dios
o Jesucristo, la palabra de Dios como ya fue escrita hace mucho tiempo, ya no está actualizada, creo que ahora no nos sirve. Vamos a ver que sí nos sirve y vamos a ver que no le podemos ganar a Dios en nada. Entonces, vamos a leer la porción que nos toca, que es el versículo 18. Yo sé que les dije el 18, pero vamos a empezar el 17, que nos va a ayudar a arrancar un poco. Entonces, leemos la porción que nos toca, oramos y después nos adentramos a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Recuerden que yo leo la versión Reina Valera contemporánea, pero usted puede leer la que usted quiera y va a decir lo mismo. Pero vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 y terminamos el capítulo el día de hoy. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice en el 17: pues Cristo no me envió a bautizar, este es Pablo hablando, sino a predicar el Evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. 18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña los tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que se dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Se dispuso salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. No son muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para hacer lo que es. 29. A fin de que nadie pueda jactarse en su presencia, pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Versículo 31. Para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos la has dejado como ese refrigerio para nuestros huesos, Señor, ese alimento para nuestra alma, Señor, que muchas veces alimentamos esta carne, pero nuestro espíritu está débil. Padre, y te damos gracias porque sabemos que tú has dejado este manual, que tú has dejado este libro para nosotros, Señor, para conocerte, para conocer quiénes somos, Señor, porque estamos siendo tocados constantemente, está siendo atacada nuestra identidad, Señor, pero te damos gracias porque sabemos que tú estás ahí, Señor, que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, toda justicia, Padre, y nos habla todos los días, y queremos escucharte el día de hoy, Padre, que tu Espíritu Santo quite toda distracción, Señor, que tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, y no solamente los que estamos aquí, sino los que están escuchando en vivo, Señor, que si es tu propósito el día de hoy, Padre, revelarte a ellos, revelar su pecado, revelar, Señor, tu propósito en ellos, Señor. Yo te pido que hagas precisamente eso y que te glorifiques en nuestra vida y en la vida de ellos. Padre, yo me pongo en tus manos y lo ponemos todo bajo tu control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. Contra Dios a las vencidas. Hay una historia que les quiero contar rápidamente. Hubo un experimento que se hizo, un experimento social. Hicieron lo siguiente: pusieron una mesa y pusieron a 10 estudiantes en este cuarto, y en una mesa pusieron lápices.
Pusieron 9 lápices amarillos y pusieron un lápiz azul. Pero el experimento fue de que a 9 de los estudiantes les dijeron, miren, vamos a hacer esto. Les dijeron el plan. Vamos a decir que este lápiz amarillo, que este lápiz azul no es azul, sino es amarillo. Y no se van a quitar de ahí. Eso fue el experimento. Entonces hubo un estudiante que no sabía que iban a hacer esto. Entonces entraron al cuarto y uno de los estudiantes les dijo, pásame ese lápiz amarillo. Y le pasaron el lápiz azul. Entonces este estudiante que no sabía que estaban haciendo este experimento, les dijo, hey, ese no es un lápiz amarillo, es azul. Y todos, no, es amarillo. Y este hombre estaba diciendo, oye, yo estoy viendo que es un lápiz azul. Y todos diciendo, no, es amarillo, ¿qué no ves que es amarillo? El chiste es que empezaron a discutir. Este que estaba viendo un color azul estaba diciendo, no, es que es azul. Y todos, no, es que es amarillo. Llegó a cierto punto que este estudiante empezó a ponerse estresado, empezó hasta a sudar de que dice, bueno, que estoy viendo mal lo que está pasando. Yo estoy viendo color azul y todos me están diciendo que es un color amarillo. El chiste es que llegó a tal punto, a tal grado de que este hombre dijo, ¿sabes qué? A pesar de que estoy viendo azul, ok, voy a unirme a ustedes y decir que es amarillo. Tal vez yo estoy mal, tal vez mi vista me está fallando, no sé qué está pasando, pero ¿sabes qué? Ok, es un lápiz amarillo. Y eso es lo que precisamente está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Es precisamente lo que ahora quieren que nosotros hagamos. Que a pesar de que nosotros sabemos la verdad a través de la palabra de Dios, la sociedad, el mundo quiere decirte, ¿sabes qué? No, es un lápiz amarillo, cuando nosotros estamos viendo azul. Y no porque nosotros queramos verlo azul, sino la palabra de Dios está diciendo que es azul. Y eso es lo que quiero que tengamos en mente hoy en día de lo que está pasando. El mundo quiere que cambiemos lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios ya ha dicho que es, y quiere que nosotros veamos también un lápiz amarillo cuando sabemos que es un lápiz azul. Entonces quiero que mantengamos eso en mente y veamos lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Si recuerdan, cuando Pablo llegó a fundar esta iglesia de Corinto, ya lo hemos mencionado varias veces, pero quiero que lo recordemos, venía de la ciudad de Atenas. Esta ciudad de Atenas, muy conocida como la ciudad donde la filosofía abundaba mucho, filósofos siempre buscando la razón de ser, siempre filosofando. Una ciudad muy llena de sabiduría humana. Y cuando vemos a Pablo que llega a esta ciudad, empezó a predicar el evangelio y empezó aún él mismo a citar filósofos de ellos mismos. Empezó a decir, miren, es que su filósofo dice esto, pero es esto. Entonces empezó Pablo a predicar el evangelio muy elocuentemente, usando palabras acá domingueras. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llegó a lo que es la raíz del evangelio, que es la crucifixión de Cristo y la resurrección de Jesucristo, dice la palabra de Dios que se empezaron a burlar. No, tú ya estás sacando esas ondas de resurrección y eso no es. ¿Sabes qué, Pablo? Todo iba bien hasta que saliste con esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando presentamos el evangelio de esa manera, de queremos citar ciencia, queremos citar cosas que se escuchan muy elocuentes, que se escuchan muy sabias, el mensaje del evangelio pierde valor, pierde su poder. ¿Por qué? Porque es algo tan sencillo. La cruz del Calvario, el evangelio en sí es algo tan sencillo que cuando queremos presentarlo de esa manera pierde valor. Aún mismo Pablo dice en el 17, dice, el Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio, y esto no con palabras elocuentes, para que la cruz de Cristo no pierda su valor. Ahora, no quiero decir que la Biblia es falta de sabiduría, que la palabra de Dios es falta de ciencia, que es falta de eso, sino en realidad la palabra misma dice cuán insondables son tus caminos, cuán insondables son
La palabra de Dios en sí es insondable. ¿Qué significa esa palabra? Que no tiene fondo, no se acaba de sabiduría, no se acaba de ciencia. Aunque no es un libro de ciencia, hay ciencia. No es un libro de filosofía, hay filosofía, hay sabiduría en la palabra de Dios. Pero el centro, la centralidad, el evangelio en sí, es algo tan sencillo. ¿Por qué lo hizo así el Señor? Porque entonces gente que no es tan inteligente, gente que no somos inteligentes, dijéramos, Señor, ¿sabes qué? Yo no entendí tu evangelio porque pues yo no soy inteligente. Entonces nosotros tendríamos una excusa de decirle al Señor, Señor, yo no entendí tu evangelio porque yo no soy inteligente. Pero el Señor lo hizo tan sencillo para que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento y lleguemos a la salvación. Pero entonces, los que escucharon a Pablo lo llevaron a este lugar donde muchos filósofos predicaban, pero todos se burlaron de él porque dijeron, no, ¿sabes qué? Para eso la resurrección no es para nosotros. Entonces, por eso Pablo llegó a Corintio y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a presentar el evangelio como lo quise presentar, elocuentemente, citando esto y lo otro, sino voy a presentar el evangelio sencillo para que no pierda su valor. Ahora, quiero que veamos una cosa. No es que esté mal citar filósofos, no es que esté mal predicar el evangelio elocuentemente o con cosas sabias, sino que tiene su lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos el evangelio y queremos que alguien venga al conocimiento de Cristo y lo queremos hacer de esa manera, no va a suceder. No va a suceder. ¿Por qué? Porque el lugar donde va la ciencia, el lugar donde va todo eso, solamente se aprecia o se ve de una manera hermosa bajo la luz del evangelio, bajo la luz de Jesucristo. Solamente así vamos a reconocer nosotros la verdadera ciencia. A mí me encanta ver cómo sobre todo muchos apologetas presentan la apología es la ciencia cristiana que presenta defensa del evangelio, que presenta defensa viendo la ciencia, viendo filosofía, viendo cosas que la verdad yo ni siquiera muchas veces entiendo porque son personas que tienen doctorados, que son son muy preparados. Eso me encanta ver la apología, me encanta ver todo eso, pero nunca vamos a llegar al conocimiento de Cristo a través de eso. Y me encanta que aún estas personas tan preparadas presentan esos argumentos con científicos increíbles, pero siempre terminan diciendo la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, es ahí donde está la salvación. Me encanta que siempre terminan ahí. Entonces, no es que la Biblia no sea sabia, es en realidad más sabia que los hombres y es lo que vamos a ver el día de hoy, pero esos argumentos no van a llevar a esa persona a los pies de Cristo. Porque muchas veces decimos, es que tengo este amigo que es doctor, es ingeniero, es abogado, ¿cómo le predico? O sea, ¿sabes qué? Predícale como todos nosotros. Cuando una casa está prendida, se está incendiando, ¿qué le dices a una persona regular como nosotros? ¿Sabes qué? Córrele porque tu casa se está quemando, salte rápido. ¿Qué le dices a un abogado, a un doctor? Lo mismo. No le vas a decir, ¿sabes qué? Cómo se compone el fuego, mira, está quemando las células. O sea, no empiezas a quererle elocuentemente decir, ¿sabes qué? Salte porque si no te vas a quemar. Así se presenta el evangelio. El evangelio es lo mismo. Aquel que es sabio va a ir al infierno si no se arrepiente. Aquel que no es sabio va a ir al infierno si no se arrepiente. Es lo mismo. Tenemos que presentar el evangelio como es, a quien es. Tanto los sabios de este mundo como los no muy sabios necesitamos a Cristo. Entonces es lo que quiere decir Pablo cuando dice hay que presentar el evangelio no con palabras elocuentes, sino lo que es. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, es lo que quiere decir. Y ahí en el versículo 18 dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden.
¿Cuántas veces no nos han dicho nosotros, los que ya somos cristianos, los que ya hemos sido rescatados por Cristo, cuántas veces no nos han llamado locos? No, es que tú estás bien loco, ya fuiste a esa iglesia y te lavaron el coco, y mira esto, mira lo otro. ¿Cuántas veces no hemos nosotros recibido esas palabras? Mira, yo no soy como tú, yo administro mi fe, yo sí creo en Dios, pero también creo en la metafísica, también creo en la dianética, también creo en el yoga, también creo, y empiezan a decir un montón de filosofías, un montón de cosas que quieren poner a Cristo en una licuadora y mezclarla con todas esas filosofías del mundo que son una basura. Si tú eres cristiano, y por la autoridad que el Señor me ha dado, yo te digo, no leas eso, no veas eso, no te involucres en nada de eso, porque es pura basura que solamente merma lo que es el verdadero evangelio, lo que la palabra de Dios dice. No importa qué tan sabio se escuche, no importa qué tan cool, no importa qué tan de moda esté, no te metas en eso. Todo eso que ¿cómo se llama? La cienciología, el cabala, que pretenden ser algo sabio y aún mencionan a Dios, pero mira, no te alejes de la palabra de Dios. No te alejes, no dejes que todo eso empiece a desviarte. Cuando más lo pienses, ya estás totalmente desviado de lo que es el evangelio en sí, de lo que es la sencillez de la palabra, de lo que es la sencillez del evangelio, de la salvación. No es algo sencillo porque el precio fue muy alto, pero es algo que todos lo podemos entender. Entonces no queramos meternos a esa bola de mugrero, porque es pura basura, pura basura. Entonces, el Salmo 14:1 dice: dentro de sí dicen los necios, Dios no existe. Esto que estamos viendo hoy en día, que la gente dice que es que llegamos a cierto punto ya de ciencia, estamos tan avanzados en la tecnología que nos dimos cuenta que la idea de Dios se creó hace mucho tiempo para controlar a la gente, y empiezan a tener unos pensamientos marxistas raros, neonazis, que dices, wow, Señor, ayúdanos. Tenemos que saber que esta idea no es nueva. Vemos en el Salmo 14:1, dice: el necio dice en su corazón, no existe Dios. Desde hace mucho tiempo vemos que esta idea de quitar a Dios, de decir que Dios no existe, no es nuevo, no es algo que porque la ciencia o porque la tecnología avanzó, ahora nos dimos cuenta. No, esa necedad está desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo, tenemos que saber eso. No porque ya avanzamos en la ciencia, nos dimos cuenta que Dios no existe. Es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, porque siempre el hombre, aún el enemigo, ha querido quitar a Dios de la ecuación. Hay una historia en el Antiguo Testamento que no se las voy a leer por cuestión de tiempo, pero apunten los versículos. Está en Primera de Samuel, capítulos 5 y 6. Primera de Samuel, capítulos 5 y 6. Ahí hay una historia tan increíble. Habla de cuando el pueblo filisteo derrotó al pueblo de Israel. Y en ese entonces, el pueblo de Israel tenía lo que se llama el arca del pacto, o lo que se llamaba el arca del pacto, que se supone que ahí está, que esa era la presencia de Dios. Entonces el pueblo de Israel es derrotado por los filisteos y roban esta arca de Dios. Y lo más hermoso es de que esta arca de Dios la ponen en un lugar donde estaba el dios de los filisteos, que en este momento era el dios Dagón. Lo ponen en el cuarto con este dios Dagón, diciéndole: ¿sabes qué, dios Dagón? Mira, aquí está este precio que tú nos diste la victoria contra este pueblo. Pum, aquí está el arca de su Dios. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Al día siguiente entran al cuarto donde está este dios Dagón y el arca del pacto, pero se dan cuenta que su Dios amanece de rodillas, amanece postrado enfrente del arca de Dios.
Entran y dicen, wow, ¿qué está pasando? Mira, nuestro Dios está postrado, levántenlo. Vayan viendo, fíjense, levanten a nuestro Dios, levántenlo y pónganlo de pie. Al día siguiente, no solamente amanece este dios Dagón hincado, sino amanece sin cabeza y sin pies. Y hicieron lo mismo. ¿Qué pasó con nuestro dios Dagón? Mira, se está hincado ante este dios de los israelitas. Vuelven a parar su ídolo, le pegan las manos y su cabeza, y al día siguiente pasa lo mismo, pero al día siguiente también el pueblo es herido por tumores. Entonces dice, ¿saben qué? Este Dios es más fuerte que el de nosotros. Vamos a unirnos a Él. Eso sería lo más lógico, ¿verdad? Cuando tienes un Dios y ves que este otro Dios le está poniendo una recia, dirías, tú sabes que pues nuestro Dios está bien débil. Este Dios sí es más fuerte, vamos a unirnos a Él. Sería lo más lógico. Pero no. ¿Qué hicieron? ¿Sabes qué? Sácame a este Dios de Israel de aquí, porque es más fuerte que nuestro Dios. Mira, nos lo está haciendo pedacitos. Sino que en lugar de unirse a este Dios, lo sacan de Él. Lo sacan de Él. Y así pasó una y otra vez con las ciudades donde dijeron, ¿sabe qué? Sácame a este Dios, lo mandan a otra ciudad y pasa lo mismo. Esta ciudad es herida con tumores, lo pasan a otra ciudad y ahora el rey de esta última ciudad dice, no, nos mandaron el arca de Dios porque nos quieren hacer daño, porque sabían que este Dios era tan poderoso que no había quien se podría estar contra él. Y me encanta, porque ¿qué fue lo que hicieron ya al último? Dijeron, ¿sabes qué? Hay que regresar a este Dios por donde vino. No, ¿y cómo le hacemos? Total que consultaron a sus hechiceros, a sus semidioses, y les preguntaron, ¿cómo vamos a devolver esta arca con los israelitas otra vez? Porque nos está destruyendo. Entonces lo que hicieron fue esto. Les dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a poner 2 vacas y les vamos a poner un yugo. Ahora, todos aquellos que saben, yo no sabía, pero tuve que investigar, las vacas no son usadas para ponerles yugos, las vacas no son usadas para el trabajo, son para la leche y para crear becerritos. Entonces dijeron, vamos a poner 2 vacas, les vamos a poner yugos, y no solamente van a ser 2 vacas ordinarias, tienen que ser vacas que están criando becerritos. O sea, para que tú separes a un becerro de su mamá, de su vaca, es muy difícil, porque de ahí comen, ellos son los que están cuidando de esos hijos o de esos becerros. Entonces, usaron vacas que no son para ponerles yugo, usaron vacas que estaban criando becerritos, y ahora también dijeron, aparte de eso, vas a mandar las vacas solas. No va a haber quien las dirija, no va a haber quien les esté diciendo por aquí, por allá, vas a mandarlas solas. Entonces pusieron todas estas trabas para decir, ok, y dijeron, este fue el dicho, si estas vacas llegan con los israelitas solas, criando becerros y nunca han tenido yugo en su espalda, es que fue Dios. Dios fue el que mandó todos estos tumores, Dios fue el que derrotó a Dagón. Pero si las vacas se van por otro lado y nunca llegan a su destino, es que todo lo que pasó fue cuestión de la casualidad, fue solamente un accidente. Fíjense cómo quisieron ponerle trabas a Dios. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Estas vacas, a pesar de que nunca tuvieron yugo, a pesar de que estaban criando becerros, a pesar de que nadie las dirigió, llegaron al pueblo de Israel. ¿Y qué dijeron estos hombres? Fue pura casualidad que llegaron ahí. Pusieron todas estas trabas para con Dios, y de todos modos Dios mostró que Él es Dios, a pesar de todo lo que ellos quisieron trabarle, y aún ellos dijeron no. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y aún vemos nosotros esa actitud el día de hoy. Versículo 19, de ahí de la porción de Corintios que estamos viendo. Dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. El versículo 21, fíjense lo que dice. O el 20, perdón. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña los tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La creación. Vemos en la creación y tú puedes ver cualquier científico, cualquier persona seria, dice, aunque no crean en Dios, dice, ¿sabes qué? Yo veo la creación y veo que hay un diseño inteligente. Veo que alguien creó esto. No como dicen otros científicos que esto se creó por casualidad, se creó por una explosión, el Big Bang, y empiezan a crear sus propias teorías. Y lo más curioso es que estas teorías son enseñadas en las escuelas como algo que pasó. Dicen, ok, la teoría, pero te lo enseñan como que es algo que verdaderamente fue hecho de esta manera. Y como dice aquí, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Podemos ver la creación. Podemos ver la creación aún del hombre. ¿Quién puso esos códigos genéticos? ¿Quién puso? Vemos el ADN de los animales, de los hombres, y hay información ahí. Hay información que te dice qué pelo tenía, te dice la información si es hombre o mujer. ¿Quién puso esos códigos ahí? ¿Se pusieron solos? Es información que Dios dejó ahí para nosotros. No pasó de la casualidad, sino hay un diseño inteligente. Hay un diseño inteligente. ¿Cuál es la sabiduría del hombre? Lo que vemos ahora el día, el tema más hablado de ahorita, la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Que no importa tu composición genética, o sea, tu ADN, tu sexo biológico, o sea, tu cuerpo te ves en el espejo y ves, ok, eres hombre o mujer. Es lo que ves en tu espejo. La ciencia te dice, el ADN te dice, eres hombre o mujer. Pero ¿qué dice la ideología? ¿Qué dice la ideología de género? ¿Qué dice la sabiduría humana? ¿Qué dice la sabiduría del hombre? Es que tú no eres hombre ni mujer. Tú te comportas como hombre o te comportas como mujer porque tu familia te ha hecho que te comportes así. La sociedad te ha empujado a que tú creas que eres hombre o mujer. Tú depende cómo te sientas. Si eres hombre pero te sientes como mujer, entonces eres mujer. No importa que tu espejo te dice que eres hombre, no importa que la ciencia te diga que eres hombre, no importa que tu genética, que tu ADN te dice que eres hombre. Si tú te sientes como mujer, eres mujer. Esa es la sabiduría del hombre. Dice aquí que Dios no ha enloquecido la sabiduría del hombre, y lo estamos viendo. No solamente eso, sino con lo del aborto, otro tema que es muy hablado. Ahora resulta que las mujeres están embarazadas no de un niño o de una mujer o de una niña, sino tienes un feto dentro de tu cuerpo que no tiene derechos y que no tiene vida según la sabiduría del hombre. Tú puedes abortar, puedes matar a ese niño o esa niña porque en realidad no tiene derechos, porque es un feto y no está vivo todavía porque no nace. Pero cuando vas a un hospital y te pronuncian muerto, cuando mueres, te pronuncian muerto, depende a qué, a que tu corazón dejó de latir. Si tu corazón deja de latir, eres pronunciado muerto. Pero ese niño o esa niña que está en el vientre de esa mujer tiene un latido de su corazón desde que es concebido. Pero para la sabiduría del hombre dice que no hay vida ahí todavía. Entonces vemos cómo la sabiduría del hombre en realidad es algo tonto. Y nos podemos ir a ver muchos temas de los cuales el hombre dice una cosa, pero el Señor dice otra. Pero el hombre está correcto. Que debemos ganarle a Dios a las vencidas. Dice la palabra de Dios que el hombre quiere cambiar la verdad de Dios por la mentira. Cambiar
la verdad de Dios por la mentira, el matrimonio del mismo sexo, otro tema muy polémico. Eso es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y si se dieron cuenta, eso fue la primera controversia, el primer tema que se empezó a abrir, el primer tema que se empezó a debatir. ¿Qué tiene de malo que dos hombres se amen? ¿Qué tiene de malo que dos mujeres se amen? Distorsionamos lo que es el amor, distorsionamos lo que es la familia y empezamos a crear todo lo demás. Empezamos a abrir las puertas para que todo lo demás se distorsione. Yo te puedo asegurar que no va a tardar mucho tiempo cuando sea legal que tú te puedas casar con un perro, que tú te puedas casar con un animal, con un caballo, con lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque yo siento que es así. Yo amo a ese animal, yo amo a ese perro, yo amo a ese caballo. Y estamos distorsionando totalmente lo que el Señor estableció que era el matrimonio, lo que el Señor estableció que era la familia. Esa es la sabiduría del hombre. Y ahí me cuentan, a ver a dónde vamos a terminar con esta supuesta sabiduría. Versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es ciertamente un tropezadero, y para los no judíos, o sea, para nosotros, una locura. Me encanta cómo Pablo siempre dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a todos estos problemas que estamos viendo? Dice Pablo: ¿sabes qué? Ve a la cruz. En la cruz del Calvario se resume todos los problemas que tenemos, todos los problemas de identidad, todos los problemas de que si el Señor dijo o no dijo, todos los problemas se resumen, todos los problemas están resueltos en la cruz del Calvario. Ahí están resueltos todos los problemas, en la cruz del Calvario. Cuando tengamos algún problema, vayamos a la cruz. ¿Por qué murió Cristo ahí? ¿Cuál es el pecado que nosotros tenemos que el Señor tuvo que pagar con su vida para que nosotros fuéramos rescatados? Todo se resuelve en la cruz del Calvario. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo más débil de Dios, donde Dios puede tener alguna debilidad que no existe, aún eso es más fuerte que los hombres. Aún eso, ¿qué fue lo más débil de Dios? ¿Cuándo fue el lugar donde Dios se mostró lo más débil? Regresamos a la cruz del Calvario. Cuando vemos a Jesucristo ahí, Él teniendo todo el poder, aún lo injuriaban y decían: este salvó a muchos, sanó a todos y no se puede salvar a sí mismo. Cuando lo arrestaron dijeron, Jesucristo mismo dijo: yo puedo clamar a mi Padre y que me mande una legión de ángeles. Pero Él decidió mostrarse débil. Él decidió mostrarse en su total debilidad. ¿Para qué? Para derrotar, para avergonzar a aquel sabio, para avergonzar a aquel que dice que era algo, el hombre fuerte. El 27. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos que esta iglesia de Corinto tenía un problema de orgullo. Y aquí me encanta cómo el Señor quiere derrumbar totalmente eso, no solamente en el orgullo en los hijos de Dios, sino en el orgullo que hay en el mundo. Dice que Dios eligió lo necio del mundo. Si tú o como nosotros ya somos elegidos por el Señor, no tengamos esa idea de que, bueno, pues el Señor, ¿cómo no me va a elegir si mira nada más? ¿Cuánto puedo yo darte, Señor? O sea, yo sé que me elegiste porque yo soy Juan Camaney. O sea, yo soy la última Pepsi del desierto. Señor, ¿cómo no me vas a elegir? Mira nada más. Dice el Señor: yo te elegí porque eras lo más necio del mundo. Yo te elegí porque eras lo más débil del mundo. No tenemos que jactarnos, porque no tenemos de qué jactarnos. El Señor dice: ¿sabes qué? Te elegí porque nadie iba a dar un peso por ti.
Cuando estaban escogiendo para ver quién iba a ser parte del equipo, nadie te iba a escoger porque sabían que no sabías jugar. El equipo del Señor está compuesto por esos que nadie quiere, que todo el mundo piensa, ¿sabes qué? No, pues no doy ni un peso por él, no doy ni un dólar por esta persona. Por eso nos escogió el Señor. ¿Pero por qué nos escogió? Ahora, va en contra de aquel que dice, bueno, yo no necesito de Dios, yo soy tan sabio, yo tengo tanto dinero, que en realidad por eso, o sea, Dios, eso de ir a la iglesia, eso yo no necesito de Dios. Pero el Dios, fíjate, este Dios, y tenemos que quitarnos esta idea de que Dios es un Dios suave, Diosito, y que solapador, que no mata ni una mosca. Esa idea de que, pues todos somos hijos de Dios, cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a perdonar a todos y todo va a estar bien. Tenemos que quitarnos esa idea, porque ese Dios no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que noche de paz, noche de amor, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que va a avergonzar a aquel que cree que es algo, que va a avergonzar a aquel que se cree sabio, que va a avergonzar a aquel que piensa que es un hombre fuerte. Lo va a avergonzar. Aquí dice, yo escogí lo más necio para avergonzar a los sabios, lo más débil para avergonzar al fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. El 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie de nosotros va a llegar a decir, Señor, yo estoy aquí porque me porté bien y fui el cristiano número 1. No. Señor, tú me escogiste porque era lo peor y me has salvado. Y nadie va a llegar tampoco a la presencia de Dios y decir, Señor, pues yo estoy aquí porque pues, tenía mucho dinero, yo hice mucho por los pobres y esto y que... Nadie va a llegar a la presencia de Dios a jactarse. Todos vamos a llegar a la presencia de Dios, que vamos a llegar a la presencia de Dios a decir, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, estoy aquí por tu misericordia, por tu amor y porque tú me salvaste. Pero fíjense esto, y esto es increíble, el versículo 30 dice, pero gracias a Dios a ustedes ahora son de Cristo Jesús. Gracias a Dios porque ustedes ahora son de Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque no van a ser avergonzados. Dice la palabra de Dios que Él no avergüenza a sus hijos. Por eso doy gracias a Dios. Dice, gracias a Dios que ustedes son de Cristo Jesús. Yo sé que ustedes son hijos de Dios y que no van a ser avergonzados y que no van a seguir la sabiduría de este mundo. Gracias a Dios por eso. Ahora la pregunta es, ¿eres tú de Cristo? ¿Puedo yo decir, o puede Pablo, como dijo Pablo, gracias a Dios que ahora son de Cristo? ¿Puedo yo decir, los que están escuchando, los que están aquí, ¿eres tú de Cristo? Puedo decir, gracias a Dios que tú eres de Cristo. Gracias a Dios que tú eres de Cristo. ¿Puedo yo decir eso? O el Señor te va a tener que avergonzar. Porque tú estás siguiendo la sabiduría, tu propia sabiduría, o la sabiduría del mundo. Estás obstinado a hacer las cosas a tu manera, o quieres hacer la manera de Dios. La mejor manera es, como dice aquel dicho popular, flojito y cooperando. Cuando estamos flojitos, cooperamos con Dios, no nos avergüenza. A veces nos reprende, pero siempre va a estar ahí para darnos la mano si caemos. Pero si tú sigues obstinado en que yo soy el sabio, en que yo puedo y yo todo lo puedo porque yo soy hombre fuerte, Dios te va a avergonzar. El Señor quiere el día de hoy hacerte verdaderamente libre. El Señor quiere hacerte verdaderamente libre el día de hoy. Y
quiero terminar ahí en Romanos. Vamos para Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad. Fíjense de quiénes, de quienes injustamente retienen la verdad. ¿Quiénes son los que retienen la verdad? Todos aquellos que dicen, no hay Dios. Mira, la ciencia, mira, le pusimos tantas trabas a Dios y al final Dios nos mostró que Él existe, pero dicen, es una casualidad. Dios no existe. Ahora hay tanta tecnología, hay tanta ciencia que sabemos que Dios no existe. La ira de Dios se revela contra esas personas. Pero fíjate, 19 ahí en Romanos. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo ha revelado. Dios se ha revelado a través de su creación, viendo cómo la creación del hombre, la creación del mundo es algo tan complejo que no hay ninguna otra forma de decir que eso se hizo solo, sino hay alguien que lo hizo, hay alguien que creó todo esto. Versículo 20 dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay una película que acaba de salir en Netflix que muestra cómo somos necios, cómo la sabiduría del hombre es tan tonta, tan estúpida, que es increíble cómo por querer sacar a Dios de la ecuación caemos en esas cosas. Hay una caricatura que se llama Pachamama. Es una caricatura que muestra cómo en la cultura peruana, y no solamente en el Perú, sino en todas las culturas, aún la de México, tenía la gente ídolos. Y me encanta que en la trama de la caricatura roban este ídolo. Que esta tribu dice, no te lleves mi ídolo, porque este es mi ídolo que cuida mi ciudad. Este ídolo nos cuida. Pero es tan irónico que ese ídolo los cuida, pero ellos tienen que ir a rescatar al ídolo porque se lo robaron. ¿Cómo esa criatura, ese ídolo que tú tienes que ir a cuidar, que tú tienes que ir a rescatar, te cuida a ti? Si tú tienes que cuidar a tu Dios, si tú tienes que cuidar lo que te cuida, hay un problema. Creo que esa cosa no te puede cuidar si tú lo tienes que cuidar a Él. Si ven cómo la racionalidad del hombre se pierde totalmente cuando queremos sacar a Dios de la ecuación. Dice que cambiaron la gloria de Dios por imágenes, por hombres, por aves, por cuadrúpedos. Por eso Dios los entregó a malos deseos de su corazón y a la impureza de modo que desagradaron entre sí sus propios cuerpos, como la ideología de género. Eso es un deseo del corazón del hombre perverso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismo la retribución que merecía su perversión. Recibieron en sí mismo el pago de toda esta perversión. Enfermedades venéreas, el SIDA, todo esto que estamos viendo ahora de confusión, de que ahora ya no sabes si eres niño o niña, ahora
No sé qué soy. Todo eso está haciendo, es un pago por nuestra propia lascivia, por nuestra propia de querer decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no me importa lo que tú digas, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer las cosas que no convienen. Están atiborrados o atrofiados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, y empieza a dar un sinnúmero de adjetivos que son totalmente perversos. Juan 1:12 dice, pero todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la potestad de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees la palabra de Dios, el Señor te hace un hijo de Él. ¿Por qué? Todos somos creación, pero no todos somos hijos. Los hijos de Dios dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Dios es el único que te hace un hijo de Dios. Cuando tú llegas a Él y te arrepientes de todo corazón y recibes la palabra, crees en el nombre de Jesús, eres hecho un hijo de Dios. Entonces, Él no quiere salvar esta supuesta sabiduría, sino muestra la necedad, muestra la arrogancia y muestra el pecado que tenemos al quitar a Dios, querer quitar a Dios de nuestra vida, querer ganarle a Dios a las vencidas. Si tú quieres entregar tu vida el día de hoy a Jesucristo, quieres ser parte de la familia de Dios, quieres tú dejar esa sabiduría de hombre que es solamente necedad y que va a llegar el momento donde el pago de esa necedad va a llegar y puede llegar demasiado tarde. Puede llegar a tal nivel de que cuando te des cuenta vas a estar tú perdido eternamente. Si tú quieres darle tu vida al Señor el día de hoy, quiero decirte que va a haber un libro que se va a abrir, que es el libro de la vida, que dice la palabra de Dios que cuando este libro se abra, y si no está tu nombre escrito en este libro, dice la palabra de Dios que todos aquellos que no se encuentren en este libro van a ser arrojados al lago de fuego. Si tú quieres dar tu vida a Cristo el día de hoy, haz esta oración conmigo. Dile: Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti el día de hoy, porque tu Espíritu Santo me ha mostrado en tu palabra que he estado viviendo bajo mi sabiduría, bajo mi propósito, bajo mi propia inteligencia. Me doy cuenta que he estado viviendo en pecado y que he querido sacarte de mi vida, he querido sacarte de la ecuación, pero hoy me doy cuenta que me sigo sintiendo vacío. Esa supuesta felicidad que el mundo me quiere dar está vacía. Padre, me arrepiento el día de hoy de todos mis pecados y entrego mi vida a ti. Cambia mi corazón, cambia mi mente y pon esa mente de Cristo, pon ese corazón de carne, ese corazón de Jesús. Te doy gracias por perdonarme, porque ahora me has mostrado que mi nombre está escrito en ese libro, en el libro de la vida. Cuando sea abierto en los cielos, mi nombre va a estar ahí, voy a estar contigo por toda la eternidad. Gracias te doy, Señor, por este momento. Me pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, yo pongo en tus manos a aquellos que han hecho esta oración, aquellos que el día de hoy tú les has mostrado que sin ti no son nada y que tu sabiduría es más que la de los hombres. Tu fuerza, aún lo más débil que fuiste tú clavado en la cruz del Calvario, aún mostrando esa debilidad, tú eres más fuerte que los hombres.
Padre, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por todos los que estamos aquí y aún los que han hecho esta oración por primera vez. Padre, yo los pongo en tus manos y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te doy, Padre, la honra y la gloria, porque tu palabra nos habla, tu palabra nos guía, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando en vivo y hermanos, yo les digo a unos que nos están escuchando, cuidemos nuestra mente de toda esa basura que está creciendo cada vez más en la televisión, en todos los medios de comunicación, las redes sociales. Yo sé que es difícil y sobre todo cuidemos a nuestros hijos porque nuestros hijos están siendo instruidos en la escuela para que ellos se unan a este pensamiento. Dice la palabra de Dios que si instruimos a nuestros hijos, cuando estén grandes no se van a apartar. Pero, ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos si nosotros mismos no estamos fijos en lo que creemos? Nosotros mismos no estamos cimentados en lo que es la palabra de Dios. No permitamos que el sistema de este mundo cambie la mente de nuestros hijos, sino pongamos la palabra en su corazón, que estén firmes para cuando ellos les llegue esta información, ellos puedan respetar a las personas, pero que no cambien su manera de pensar, que no cambien la manera que el Señor nos dice cómo deben ser las cosas. Así es que, Padre, yo te invito a que te seas instruido y estés firme en lo que crees, en lo que le vas a enseñar a tus hijos para que ellos estén firmes también en eso. Entonces, muchas gracias porque nos acompañaron el día de hoy, los que están aquí, los que están en vivo, y espero que el Espíritu Santo haya hablado sus vidas, a sus corazones, y que hayan puesto ese cimiento de la palabra de Dios. Así es que compartan este mensaje a todos los que necesitan. Recuerda que en la página de Facebook está toda nuestra información. Si tú vives en el área de Austin, en las ciudades circunvecinas, y no estás congregándote, te invitamos a nuestros servicios. Llámanos, mándanos un mensaje y te vamos a dar toda la información. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra, los que están en vivo. Vamos a empezar el capítulo 2 de esta primera carta a los Corintios, así es que te invito a que estés con nosotros. Vamos a seguir más o menos con el mismo tema, vamos a darle un poco más de profundidad, así es que yo te invito a que estés con nosotros. Muchas gracias, visita nuestra página en Facebook, SoundCloud, y ya tenemos nuestro canal en YouTube, así es que si quieres ver ahí las prédicas a través de YouTube, lo puedes hacer. Iglesia Verso a Verso con Jesús. Y yo soy Oscar Maldonado, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.